Con los del servicio, ya te dije que yo aprendí a fumar y a jugar cartas con el jardinero. O sea, Sí. soy maestra como primera carrera, soy maestra de educación física y ya que terminé, pues entonces me metí a la escuela de teatro. Y El de la leche me enseñó a manejar. Yo repartía toda la leche en el Pedregal. ¿Ah, sí? A los 9 años. Ay, ¿Cómo empezaron a actuar? ¿Por qué decidieron dedicarse a esto? Entiendo que cada quien tendrá una historia diferente y quizá en algunos casos muy larga, pero simplemente como para empezar a agarrar la onda, Sabine, ¿por qué decidiste tú dedicarte a esto? Mira, la verdad de las cosas es que yo desde chiquita amaba todo lo que tenía que ver con actuación y cosas. Entonces, pasaba el diluvio que viene y entonces yo agarraba y me aprendía la obra de memoria y la escribía y la ponía en mi casa y la hacía, o hacía la escuelita, ya sabes, siempre las obritas y cosas así. Y entonces veía anuncios y yo decía, yo pagaría por hacer un anuncio, ¿no? Y O sea, en lugar de cobrar, tú pagarías. yo pagaría, Ajá. porque era algo que me apasionaba desde chica. Y entonces, de repente me caso, que yo digo que por algo pasan las cosas, y nada más me sirvió para eso, man. Porque me caso y hazte cuenta que la mejor amiga, casi hermana de mi ex esposo, me habla cuando ya estamos separados y todo, y me dice, oye, tú querías actuar, pero a mí no me dejaban porque era muy celoso. Entonces siempre me decía, no, y no sé qué. Yo le decía, pero estudiar, no. Y entonces cuando me separo, me habla y me dice, ¿A los oye, hay cuántos un años te casting. casaste, perdón? Pues mira, la verdad no me acuerdo bien si fue como a los 22 o Ok. 24. Está muy chiquita, ajá. ¿No? Sí, ya le colgó. Entonces, me habla y me dice, oye, hay un casting, tal. Y le dije, claro que voy. Y era en Puebla. Y entonces me dijeron, no, pues ya quédate acá. Y me iban a dar como 2 programas. Y dije, no, yo quiero estudiar. Siempre he querido, ha sido mi sueño. Fui con el señor Cobo. Y ya, o sea, hay más historia, ¿no? Claro, pero claro, empecé pero a estudiar y gracias a Dios, pues aquí estamos. Me fue muy bien. Gracias. Completamente de acuerdo, estoy completamente. Todos ustedes han hecho una carrera impresionante. Alexis, ¿cómo fue tu caso? Pues es que suena cliché, pero es desde chiquitos. ¿no? Yo estaba viendo la tele, por decirte algo, y veía yo siempre en domingo, y yo veía que le gritaban a niños y que niños cantaban y que hacían chiquilladas y que hacían esto. Yo tenía 10, 11 años, 9, y yo no sabía qué quería hacer, pero a mí me llamaba la atención la televisión, y yo le decía a mis papás, un día me van a ver ahí. Y me decían, ok, pero ponte a estudiar. Y después, con el tiempo, bueno, empiezo en el cine como stunt con Valentín Trujillo, en una película que se llamó Yo el Ejecutor. Yo daba clases de artes marciales y ese fue mi primer encuentro con las cámaras y me enamoré. Y la cámara también se enamoró porque es al final una relación que es la que tienes que tener con el staff, con la gente, con esto, con todo. Y de ahí arrancó y mi mamá es la que me mete al CEA porque cuando yo iba a hacer una competencia que se llama la Huaco y no había el dinero para ir y demás, y entonces yo me iba a ir al ejército a los Estados Unidos porque tengo las 2 nacionalidades, o me iba a ir a trabajar a un crucero del Mediterráneo. Y mi madre, que conocía a Nancy Rodman, a quien le encargaron el Star System, le dijo, oye, me encantaría que conocieras a mi hijo. Y como dice mi mamá, a ella me manejaron primero que me habían descubierto en una exhibición de karate, ¿no? Que habían preguntado que quién era el güerito. Y la verdad de las cosas es que estoy en esta carrera por el amor de mi madre, por no perderme, porque no me fuera yo a otro lado y que no la volviera yo a ver. Y como me dice ella, yo toqué la puerta, pero tú entraste gateando, empezaste a caminar, a trotar, a correr y ya has hecho todo tú, tu camino ahí y eso me encanta. ¿Se tardó mucho tiempo en decirte que ella había tocado la puerta? Se tardaron como, todavía vivía mi padre, fue como 2 años antes de que muriera mi papá, él todavía hablaba. Sí, casi 20 años. Wow. En una cena que estaba y me dicen, oye, ¿cómo entraste al medio? Le digo, no, me descubrieron. Y mi papá ya se murió de la risa y le dice a mi mamá, ya tiene edad de saber la verdad. Ya dile la verdad de cómo Y ya pasó. me lo contaron y la verdad de las cosas se me hace precioso porque siempre he contado con el amor de Claro. mis padres y Qué lindo. con el apoyo de ellos y aquí estoy y como me repito, ¿no? Yo he hecho mi camino aquí adentro como todos y es un trabajo en equipo, no lo haces solo. Por supuesto. Lo haces con el apoyo, con la suma, con todo. Claro, completamente. Y Laura, en tu caso, por ejemplo, bueno, también tenemos pues familias completas como es tu caso, que se dedican completamente al arte, a la actuación, a muchas cosas. ¿Cómo fue tu caso? lo mismo. Ay, no, Todo igual. Todo igual. No, pues yo era la niña orquesta de mi escuela.
O sea, yo tocaba el tambor, yo quería cargar la bandera, yo me aprendía la poesía y de repente a mi colegio llegó María Teresa Montoya. Esta escuela era la escuela de los hijos de las personas que trabajaban en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que era el caso de mi abuela. Y entonces llegó María Teresa Montoya y dijo, necesito 2 niñas para un cuadro plástico que voy a hacer en Palacio Nacional. Obviamente yo dije yo. Y entonces nos dieron un poema que se llama Mater Admirabilis, que todavía me sé. Ok. Partes, tengo una memoria divina en referencia a lo que me gusta recordar. Ok. Entonces me aprendí Mater Admirabilis, Santas Madres Nuestras, no te lo voy a decir todo porque es larguísimo, que nos dieron todos sin pedirnos nada, y obviamente fui una de las 2 niñas seleccionadas. Y después nos montaban bailes, y yo decía, sí, como no, yo participo, pero yo soy la del medio, yo llevo... Me suena. ¿Dónde? Ay, no, pero yo sí me lo... Oye, Pasquel, pero yo sí me lo merecía. Oye. No estaba con exigencias tontas. Y entonces yo decía, bueno, yo soy la del medio, yo llevo un cetro, pero soy la única que lleva cetro y yo escojo al niño. Y yo escogí al más guapo. Y tengo fotos donde estoy en medio, yo soy la única que lleva un cetro y el niño más guapo a mi lado, que era mi novio porque me cargaba el suéter. Ok. ¿De qué? Entonces así empecé y después a los 14 años mi abuela tenía en su oficina un amigo que hacía teatro. Teatro para jovencitos. Entonces yo estuve ahí. Rosa Gloria Chagoyán también formó parte de ese grupo y me dice mi abuelita, oye, que Francisco Mediem te da una cita porque va a montar Otelo. Yo dije, guau, Otelo. No existía Otelo en mi biblioteca, pero tomaba el tren La Rosa frente a una librería muy antigua en el centro y me compré Otelo y en el tren iba leyendo Otelo. ¿Qué? Me memoricé Desdémona. Cuando fui a la prueba me dijo, bueno, quiero leer el Aya. Le dije, no, el Aya no, yo quiero leer Desdémona. Y quiero escoger a mi novio, ¿no? Y que Otelo, el negro, era mi novio. Ajá. Y entonces, bueno, pues al final hice Desdémona a los 14 años con este grupo de principiantes, de jóvenes, pero nos presentamos en lo que era el teatro, un teatro de la luz y compañía, por el eje central que ahora hay. Después hice la carrera de radio, cine, teatro y televisión en la Andrés Soler, cuando mi abuela me dijo, me da mucho miedo que seas actriz, porque ¿de qué vas a vivir, mijita? Entonces... Y ser el miedo, yo creo que generalizado, sí. casi Sí, todos los pero papás ¿cómo? que he platicado. Ajá. Me dice, estudia algo, y como yo competía en natación, hacía 100 metros libres y 4 por 100, mariposa, dorso, pecho y crawl, y tenía muchos amigos que estaban estudiando en la Escuela Nacional de Educación Física, entonces me metí a estudiar. ¿Qué? Soy maestra como primera carrera, soy maestra de educación física y ya que terminé, pues entonces me metí a la escuela de teatro y cuando íbamos a presentar, ya voy a terminar. No, Nos avisas. tranquila. Ahí nos avisas. ¿Sí? Nos avisas. Ahí les aviso, ahí les dejo un tiempecito a cada quien. Y entonces cuando iba a presentar mi examen final, cité a mi abuela, a mi mamá y a mis hermanas y les dije, los espero en el Teatro Jorge Negrete, y ahí hice mi prueba final y se enteraron que estaba terminando la carrera de teatro. ¿Cómo crees? Ah, sí. O sea, no sabían. No, porque yo le decía a mi abuelita, yo voy a mis prácticas de maestra de educación física, ¿no? Y pues, sí tenía prácticas como maestra de educación Pero no física. tantas. Pero un día llegué y le dije, abuelita chula, yo ya no quiero ser maestra de educación física, no quiero ir a esa escuela. ¿Por qué, mijita? Porque todos mis alumnos son más grandes que yo y me dicen qué buena está la maestra. O sea que les hiciste una villanada desde chiquita. Claro. Una villanada desde chiquita. Oigan, hace poco platicaba con Silvia, pues bueno, lo platicaba, ¿no? Vienes de una de las dinastías pues, más importantes de la industria pues, de habla hispana, así de sencillo, ¿no? ¿Cómo fue, cómo arrancaste con esto, viniendo, pues ahora sí siendo hija de doña Silvia Pinal y del señor Banquels? Pues es que yo toda mi vida estuve en esto. O sea, realmente todos mis juegos eran en los teatros, en los foros, en los sets. Mis compañeros de juego eran pues, los camarógrafos, los del boom, los jalaban cables, el policía de la entrada de los estudios, las maquillistas, los peinadores.
pues eran todos mis juegos y toda mi vida me la pasé siempre en estos foros y en estos Desde que escenarios. tú tienes tus primeros recuerdos, ¿tu mamá ya era una persona muy exitosa? Sí. O sea, yo realmente cuando me di cuenta de que mis papás eran figuras, pues ya era más en la escuela, más como por ahí del sexto de primaria, que ya te empiezan a hacer preguntas, ¿no? Pero pues para mí era normal, digo, en mi casa pues las gentes que iban pues eran Luis Buñuel, Amparo Ribelles, María Rivas, Roberto Cañedo, o sea, pues esos eran mis tíos. Qué bonito. Eran mis tíos, Carmen Montejo, Marga López, pues eran mis tías y mis tíos, ¿no? Claro. Y pues yo realmente no sabía quiénes eran la categoría de personalidades que iban. eran mis tíos y mis Yo con la tías. familia Rosado, madre. Yo imagínate. Pero bueno, pues así me tocó a mí vivir. Claro. No sé si yo lo escogí, porque dicen que luego uno escoge a dónde quieren nacer, pero pues desde niña, claro que todos mis juegos pues, estaban relacionados con lo que veía en el teatro, con lo que veía en la televisión. ¿Querías ser actriz o no necesariamente? Sí, claro, pero por supuesto, o sea, es que yo llegaba a replicar todo lo que veía. Lo que veía yo en los foros, lo que veía yo en el teatro, llegaba yo y lo montaba con mis primitos, con los que estuvieran viviendo conmigo, porque era por etapas, ¿no? Primero mis primas, luego mis primos, mi abuelita, así iban y venías, ¿no? Entonces, pues con ellos hacía, o con los del servicio, ya te dije que yo aprendí a fumar y a jugar cartas con el jardinero. O sea, eras como la hija del jardinero. Bueno, no. No es cierto, no. No es cierto, no. Ah, ¿verdad? No, no. A besar. Salió el video. No, pero Eras pues- como un cañaveral de pasiones. Con él, pues, En el ya jardín. les jugaba. El de la leche me enseñó a manejar. Yo repartía toda la leche en el Pedregal. ¿Ah, sí? A los 9 años. Ay, qué humilde. Mía. Era de esos que tenían los pedales así, tenías que me agarraba yo así para empujar los pedales y darle la vuelta, y tenía una muñeca aquí para que le dieras así, y acá tenía una flor y no, pues sí, Qué bonito. esos eran mis compañeros de juegos. Oye, ¿y tu mamá quería que fueras actriz? No, la verdad no. Siempre, o sea, como que no, que es lo típico, estudia otra cosa. Antes de ser actriz tienes que entregarme una carrera. Pues Tienes que ser carreras y profesor nunca terminé de, ninguna. de gimnasia, ¿no? No, pues Maestro estudié de educación. Maestro de educación física. traductora simultánea, decoración de interiores, y pues hasta que se dieron cuenta de que pues mi vocación era actuar. Ok, y ahí Mi arrancó. papá sí siempre quiso que yo fuera actriz. Ok. ¿Y te dijo desde el principio que iba a ser buena o no? Sí, pues yo creo que sí me veían ahí como que la podía yo hacer. Pero me dices que te dijo, nunca vas a ser una estrella, ¿no? Sí, mi papá una vez me dijo, bueno, pues así de los consejos que te dan de repente, un día mi papá me dijo, es que mira, mijita, tú nunca vas a ser una estrella. Y entonces yo me enojé con él, le dije, ¿por qué me dices eso? Le digo, ya me estás bajoneando con decirme que nunca voy a ser una estrella. Me dice, es que entiende, las estrellas son fugaces y tú nunca vas a ser una estrella, pero siempre vas a vivir de esto. Qué bonito. Y eso es el mejor. Qué lindo eso. Qué bonito. Es el mejor consejo. Claro. Que realmente esta es una carrera de resistencia, de amor, de continuidad, de estar aquí macheteándola todos los días, porque pues también el público olvida muy rápido. Claro. Sí, entonces sí es una carrera en la que tienes que estar todo el tiempo al 100%, ¿no? Completamente de acuerdo. Sí. Y Te olvidas de tu familia, nosotros trabajamos cuando los demás descansan, en las fechas más importantes, pues los cantantes Navidad, Año Nuevo, nosotras los 10 de mayo, o sea, realmente Fines de no semana. tenemos horario Fines de ni día semana. en el calendario. Hola amigos de YouTube de Unicable, oigan, ¿saben qué? Suscríbanse porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí, vamos a tener material exclusivo, pues contenido exclusivo en digital para todo lo que sucede aquí tras bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve, pero evidentemente suscrito aquí en el canal de Unicable lo vas a tener, así es que bueno, material exclusivo, suscríbete, activa la campanita ya.